Alrededor del año 723, Bonifacio viajó con un pequeño grupo de personas a la región de Baja Sajonia en Alemania, quien es hoy San Bonifacio, quien estuvo predicando por toda esta zona. Él conocía a una comunidad de paganos cerca de Glesmar, que en medio del invierno iban a realizar un sacrificio humano, donde usualmente la víctima era un niño al dios Thor, que es el dios del trueno, en la base de un roble al que consideraban sagrado y que era conocido como el roble del trueno. Bonifacio, atacando el consejo de un obispo hermano, quiso destruir el roble del trueno, no solo para salvar a la víctima, sino para mostrar a los paganos que él no sería derribado por un rayo lanzado por Thor. El santo y sus compañeros llegaron a la aldea en la víspera de Navidad justo a tiempo para interrumpir el sacrificio. Con su báculo de obispo en la mano, Bonifacio se acercó a los paganos que se habían reunido en la base del roble del trueno y les dijo: aquí está el roble del trueno y aquí la cruz de Cristo, que romperá el martillo del dios falso, o sea, Thor. El verdugo levantó un martillo para ejecutar al pequeño niño que había sido colocado para el sacrificio. Pero en el descenso, el obispo extendió el báculo para bloquear el golpe y milagrosamente rompió el gran martillo de piedra y salvó la vida del niño. Después, se dice que San Bonifacio habló así al pueblo: escuchen, hijos del bosque, la sangre no fluirá esta noche, salvo la que la piedad ha dibujado del pecho de una madre. Porque esta es la noche en que nació Cristo, el Hijo del Altísimo, el Salvador de la humanidad, el más justo que Baldur el hermoso, más grande que Odín el sabio, más gentil que Freya el bueno. Desde su venida al sacrificio ha terminado. La oscuridad Thor, a quien han llamado en vano, es la muerte. En lo profundo de las sombras de Niflheim, él se ha perdido para siempre. Así es que ahora, en esta noche, ustedes empezarán a vivir. Este árbol sangriento ya nunca más se ofrecerá a su tierra. En el nombre de Dios voy a destruirlo. Entonces, San Bonifacio tomó un hacha que estaba cerca de ahí y, según la tradición, cuando la blandió poderosamente hacia el roble, una gran ráfaga de viento voló el bosque y derribó el árbol con raíces y todo. El árbol cayó al suelo y se rompió en 4 pedazos. Después de este suceso, el santo construyó una capilla con la madera del roble, pero esta historia va más allá de las ruinas de este árbol. El apóstol de Alemania siguió predicando al pueblo germánico, que estaba asombrado y no podía creer que el asesino del roble de Thor no haya sido golpeado por su supuesto dios. Bonifacio miró más allá donde estaba el roble y señaló a un pequeño abeto y dijo: este pequeño árbol, este pequeño hijo del bosque, será su árbol santo esta noche. Esta es la madera de la paz. Este es el signo de una vida sin fin, porque sus hojas son siempre verdes. Miren cómo las puntas están dirigidas hacia el cielo. Hay que llamarlo el árbol del niño Jesús. Reúnanse en torno a él, no en el bosque salvaje, sino en sus hogares. Allí habrá refugio y no habrán actos sangrientos, sino regalos amorosos y ritos de bondad. Así los alemanes empezaron una nueva tradición esa noche que se ha extendido en nuestros días. Un abeto a sus hogares, decorándolo con velas, ornamentos y celebrar el nacimiento del Salvador. El apóstol de Alemania en su rebaño nos dieron lo que hoy conocemos como el árbol de Navidad. Yo voy a tomar de aquí 2 puntos.
El supuesto Thor es un demonio que se alimentaba de la sangre inocente de los niños. Por eso él dice que Thor es un demonio de muerte. Entonces, de esa forma podemos nosotros comprender de dónde vendría este supuesto dios del trueno, que como lo dice San Bonifacio, es un dios falso que está buscando obtener muerte de los inocentes para de esa manera burlarse de Dios y de su creación, pero de hacer sufrir a esta pobre alma. Como hay muchos demonios por ahí que ustedes saben que el paganismo busca siempre el daño de las personas. El problema con todo esto es que se ha incrementado el paganismo, que ya el dios Thor ha vuelto. Ustedes saben que con estas películas de Hollywood que son satanistas, ellos buscan que los niños se identifiquen con esto, que la gente se identifique con esto, que las personas de igual manera entiendan que esto es algo inofensivo. Pero vámonos más allá. Entendemos ya que Thor, el hijo de Odín, estaba buscando sacrificios humanos supuestamente para que no caiga rayo, porque por eso es que dicen que si ellos no le entregaban vidas humanas, supuestamente Thor iba a enviarles rayos. Y aquí dice Bonifacio, no, es que no les va a caer nada. Y miren nada más cómo vino una ráfaga de viento, se llevó el árbol donde ellos hacían estos sacrificios y notaron que realmente el Dios verdadero es Jesucristo. Así como pasó en Irlanda cuando llegó San Patricio y demostró que los dioses paganos eran demonios y que Jesucristo estaba por encima de todos estos ídolos. Entonces, donde yo quiero llegar es a otra parte también, es el bosque, donde todavía las personas siguen haciendo aquelarres en los bosques, donde todavía siguen buscando bosques encantados para llamar demonios y así buscar, como ellos dicen, poder. Eso se sigue dando, se siguen ofreciendo sacrificios a estos demonios, la gente lo sigue haciendo por poder, lo sigue haciendo por dinero, lo sigue haciendo por fama. Y aquí vemos en esta película de Thor, como en Avengers y en la misma película de Thor, han querido enaltecer a este supuesto dios del trueno, que no es más que un demonio que también pedía sacrificios para que las personas le tuvieran miedo. Por eso dice, la oscuridad Thor, a quien han llamado en vano, es la muerte. O sea, Dios, Thor, que es un demonio de muerte. Y miren nada más cómo nos lo maquillan para que la gente lo pueda aceptar como muy simpático, como muy chévere, como muy lo otro, como muy fuerte. Y todo esto tiene un trasfondo. De hecho, se sabe que en los países nórdicos primero venció el catolicismo, después le dieron la espalda a Jesús Eucaristía y se convirtieron a la herejía, se convirtieron en protestantes y al final entonces terminaron siendo paganos y ateos, porque donde no está la Eucaristía no permanece Jesucristo porque le dan la espalda. Eso no lo vemos solo en los países nórdicos, así está la diferencia entre Holanda y Bélgica, que se dividieron por la religión, y en Holanda ahora mismo hay mucho más suicidio que en Bélgica, hay mucha más depravación porque pensaron que volviéndose protestantes iban a conseguir la salvación. Y fue todo lo contrario, porque donde no está Jesucristo se pierde todo. Por ahí dice, Jesucristo es más justo que Baldur el Hermoso, porque esos son de los ídolos que ellos tenían, a los cuales les ofrecían bebés. Porque Jesucristo es el Salvador de la humanidad, no quiere que derramen sangre, al contrario, que nos amemos unos a otros. Por eso dice, más gentil que Freya el Bueno, otro de los dioses que ellos tenían de igual manera, para pedirles que pudiera protegerlos. Y decían Odín el sabio, porque Odín, ustedes saben que en la mitología de los países nórdicos es el papá de Thor. Y también todo esto los niños lo van aprendiendo, entendiendo que esos son dioses que ellos pueden llamar y están llamando
nada más y nada menos que espíritus, ángeles caídos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la fe de San Bonifacio, a pedirle a San Bonifacio que por su intercesión nosotros tengamos una fe firme en Jesucristo Eucaristía y de esa manera no dejarnos involucrar por todos estos demonios paganos que quieren regresar con fuerza a destruir la fe en nuestro Dios verdadero. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los